A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Viviana Bello y a continuación, nuestros titulares de hoy. Tras el sismo del lunes 10 de agosto, filiales de FECODE vienen adelantando censos sobre docentes fallecidos y viviendas e instituciones educativas afectadas, pero aún se mantiene el subregistro. La actualización a la Guía 34, hecha por el Gobierno del Cambio, busca contribuir al mejoramiento y fortalecimiento institucional de los establecimientos educativos del país. El movimiento telúrico de 7.4 dejó afectaciones en más de 2.000 sedes educativas en el país. Chocó, Quindío y Valle del Cauca están entre los territorios más golpeados por la emergencia educativa. Los sindicatos filiales de FECODE le piden al Ministerio de Educación Nacional que se adelanten a la mayor brevedad posible las intervenciones de mejoramientos y nuevas aulas para garantizar el regreso presencial seguro. En el Quindío, cerca de 88 centros educativos presentan afectaciones y cerca de 22.000 estudiantes tienen comprometida la continuidad de sus clases. Las autoridades aún avanzan en la evaluación de los daños, mientras las maestras y maestros han acompañado a sus estudiantes y a las familias que lo perdieron todo. Aquí tenemos 2 secretarías de educación, la de Armenia certificada con 27 instituciones educativas y 71 sedes, 15 rurales y 56 urbanas. En el momento y luego de las revisiones nos reportan 49 sedes habilitadas, 10 inhabilitadas y el resto con un uso parcial. Los docentes están trabajando de manera presencial en las infraestructuras que lo permiten. Adelantaron la semana institucional de diciembre en la preparación porque el próximo lunes 24 ya reciben a los estudiantes. En el departamento, con 54 instituciones educativas públicas, pues reporta la mayor afectación porque son los otros 11 municipios del Quindío no certificados. Quimbaya y otros, pero sobre todo Quimbaya reporta una afectación enorme. En el Valle del Cauca, el fuerte sismo dejó una de las tragedias más graves dentro de la comunidad educativa. 6 estudiantes murieron tras el colapso de la infraestructura escolar en el Calima, el Darién y Yumbo. A nivel nacional, el departamento está entre los territorios con mayor número de afectaciones. He estado realizando unas valoraciones desde el punto de vista de infraestructura, en donde se han visualizado unas sedes e instituciones educativas en mal estado, con averías, otras que han colapsado y otras que han tenido unos pequeños, digamos así, estragos desde el punto de vista de este terremoto. Pero en aquellas instituciones donde han sido grandemente afectadas, que ya las reportes desde el punto de vista tanto de Secretaría de Educación como desde el Ministerio, se ha arrojado que deben ser reconstruidas o realmente no se puede continuar las labores académicas allí. En el Chocó, que fue la región epicentro del sismo, 796 escuelas reportaron afectaciones, la cifra más alta registrada en un departamento. La emergencia golpea especialmente a las comunidades rurales, donde las dificultades de conectividad hacen limitada cualquier respuesta basada exclusivamente en educación virtual. El reporte preliminar que tenemos de los daños causados por el sismo del día 10 de agosto del año en curso son enormes. Tenemos una cifra hasta el momento de más de 400 maestros afectados, con pérdidas parciales de sus viviendas y pérdidas totales. Hay que resaltar que la sede del sindicato pues también fue afectada en su 4º piso y tenemos 2 directivos que tuvieron pérdida total de las viviendas. FECODE pide acelerar las evaluaciones técnicas de las sedes afectadas y advierte que todavía puede existir un subregistro, especialmente en zonas rurales y apartadas. Asimismo, reclama al Ministerio de Educación Nacional intervenciones urgentes, condiciones de seguridad para estudiantes y docentes y un retorno progresivo a la presencialidad, porque la educación virtual no puede ser la única respuesta en territorios donde persisten problemas de conectividad. La implementación del Acuerdo 003 ha traído avances en la atención en salud de los docentes y sus familias. En Chía, Cundinamarca, según representantes de la comunidad educativa, la apertura de la competencia entre prestadores, el trabajo de los equipos de territorio y la habilitación de los COPAS ha permitido mejorar el acceso y reducir tiempos de atención.
La implementación del Acuerdo 003 de 2024 empieza a mostrar resultados en Chía, Cundinamarca. Uno de los principales cambios señalados por la comunidad educativa es la apertura de la oferta entre diferentes prestadores, lo que permitió ampliar la atención y generar mayor competencia dentro del sistema. Que el acuerdo sí tuvo un efecto, que por una y otra razón sí han habido algunas dificultades, pero pues si uno hace una evaluación general, ha sido muy positivo la implementación como tal del acuerdo y pues los efectos que este tiene para la población de docentes de acá del municipio. Otro de los avances destacados es el trabajo de los equipos en el territorio, que de acuerdo con el testimonio, ya iniciaron labores con las instituciones y han permitido fortalecer la atención. También se destaca la implementación de los COPAS, espacios que según el secretario de Salud no existían y que ahora han empezado a tener mayor incidencia. Los equipos enviados por FOMAC están acá en territorio, han avanzado, todas las instituciones, el 100% ya empezó trabajo con estos equipos y se han visto los avances. Se habilitaron los COPAS, que era pues algo que no existía, realmente no se han implementado, empezaron a actuar, ya empezó a tener peso y ha habido muchas mejoras, sobre todo en el tema de incapacidades. En materia de cobertura, el dirigente señala que Chía pasó de atender alrededor de 2.800 usuarios directos a beneficiar a cerca de 6.000 personas, luego de la llegada de un nuevo operador de medicamentos. Y ahorita, cuando entró el nuevo operador de medicamentos, este MED, Trajo Punto también se logró gestionar con el apoyo de los sindicatos que llegara un punto acá a Chía. De acuerdo con Suárez, una atención más cercana permitiría identificar y tratar los casos de manera temprana, reduciendo incapacidades y evitando que estas situaciones terminen afectando la continuidad de las clases. A estos avances se suman las mejoras en los procesos relacionados con pensiones y cesantías que habrían contribuido a una mayor organización y percepción de respaldo entre los docentes. Por ello, desde la comunidad educativa de Chía, el llamado es a mantener y fortalecer la implementación del Acuerdo 003 de 2024 con el propósito de consolidar la atención territorial y evitar el regreso a esquemas de concentración de los servicios. Nuestro reconocimiento al magisterio colombiano por su invaluable labor en la protección de la vida y la integridad de los niños, niñas y jóvenes del país. Los maestros y maestras no solo desarrollan procesos pedagógicos y académicos, también contribuyen a la formación de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto, la justicia y la igualdad. Asimismo, desempeñan un papel esencial en la gestión del riesgo y la protección de toda la comunidad educativa. El país necesita reconocer, valorar y fortalecer sus educadores, no deslegitimar su trabajo ni desconocer su compromiso con la sociedad y con la protección de las comunidades educativas. Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional, a las gobernaciones y a las alcaldías para que garanticen los recursos necesarios destinados a la reconstrucción, recuperación y adecuación de las instituciones educativas afectadas. Estas intervenciones deben realizarse bajo criterios técnicos de seguridad, infraestructura resiliente y condiciones dignas para las comunidades educativas. De manera particular, se deben brindar respuestas oportunas a los maestros y maestras que hayan perdido total o parcialmente sus viviendas como consecuencia de las emergencias. Los educadores afectados deben reportar su situación ante el sindicato de su territorio con el propósito de realizar el censo correspondiente y facilitar la gestión y activación de las ayudas necesarias. De igual manera, reconocemos y valoramos profundamente la solidaridad del magisterio de las regiones no afectadas. Hoy más que nunca debemos reconocer que el magisterio es un actor fundamental en la protección de la vida, la construcción de comunidades resilientes y la defensa de la educación pública digna y segura.
El gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó actualizada la Guía 34, creada hace 18 años para orientar la gestión y el mejoramiento institucional. La nueva propuesta amplía la mirada sobre la escuela e incorpora educación inicial, formación integral, autonomía y las particularidades de los territorios. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación analiza los alcances de estos cambios y su impacto en docentes, directivos y comunidades educativas. La Guía 34 fue creada en 2008 y se convirtió en una herramienta para la autoevaluación y los planes de mejoramiento de las instituciones educativas. La primera publicación fue generada en el 2008 y durante este año se dieron algunas de las reformas. Es así como la Guía 34 tiene una estructura en unas partes que complementan el proceso fundamental y conceptual del mejoramiento de la evaluación institucional con orientaciones metodológicas de esta manera. Entonces, una primera parte es de carácter conceptual y desarrolla diferentes referentes que sustentan la gestión educativa contemporánea. Una segunda parte está compuesta por el carácter metodológico, la cual desarrolla una ruta de mejoramiento institucional mediante 3 etapas articuladas. Una que es la evaluación institucional, la formulación anual del plan del mejoramiento institucional y el seguimiento a los avances y los resultados. La nueva ruta incorpora aspectos que antes no tenían el mismo peso, como la educación inicial, la formación integral y las diferencias entre la escuela rural y urbana. El proceso conserva 3 momentos: autoevaluación institucional, construcción del plan de mejoramiento y seguimiento a sus avances. ¿Cómo debe aplicarse esta nueva ruta y qué papel tendrán docentes y directivos? Genera unas responsabilidades sobre las entidades territoriales certificadas, sobre los establecimientos educativos y por supuesto le da una mayor participación a la comunidad educativa. Tiene una actualización de las diferentes normas que se han desarrollado entre el 2008 al presente, como la 1953 del 2014, como la ley 1804 y la 2328. Por supuesto sigue estando compuesta en su plan de mejoramiento institucional por la gestión directiva y estratégica, académica y pedagógica, administrativa y financiera y de la comunidad. Se da un resalte importante para el gobierno escolar dentro de este plan de mejoramiento y dentro de la evaluación institucional. FECODE insiste en que esta modificación es el resultado de años de discusión y de las demandas del magisterio frente al modelo de gestión escolar. Para las y los maestros, el reto ahora es que los nuevos lineamientos se traduzcan en prácticas concretas dentro de las instituciones y no quede únicamente como un documento. El proyecto de reforma integral a la Ley 30 fue radicado ante el Congreso con el propósito de actualizar el marco normativo de la educación superior vigente desde 1992 y así avanzar hacia un sistema más equitativo, democrático, pertinente y articulado con las necesidades del país. Tras más de 3 décadas de vigencia de la Ley 30, el gobierno del expresidente Gustavo Petro, antes de dejar su mandato, radicó una propuesta de reforma integral que pretende responder a los principales desafíos estructurales del sistema de educación superior. Entre sus objetivos centrales se encuentra ampliar la cobertura pública en las regiones, garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior y eliminar el modelo jerárquico que históricamente ha ubicado la formación técnica y tecnológica por debajo de la universitaria. La reforma tiene que apuntar básicamente, a muchos asuntos, ¿no? Eso tiene una filigrana compleja, pero yo diría que hay 2 grandes asuntos. Una, que la oferta esté en los territorios, que la oferta esté donde está la población en edad de estudiar. Segundo, es resolver esa tensión que hay entre educación técnica, tecnológica y superior y universitaria. Entonces, esta reforma de la Ley 30 tiene que buscar equilibrar, no por escalones, sino poner en un mismo nivel de importancia, de calidad, la oferta de la educación técnica, la de la tecnológica y la educación universitaria. El proyecto también propone modificaciones en aspectos como la financiación de las universidades públicas, la gobernanza institucional y el sistema de aseguramiento de calidad. Para sus defensores, uno de los principales retos será reglamentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca garantizar recursos suficientes para la educación superior pública, así como fortalecer la autonomía universitaria y simplificar los procesos administrativos que hoy enfrentan las instituciones. Entonces, esta nueva ley
le garantiza recursos suficientes ya a la educación superior. Pero es una ley que tiene que reglamentarse y eso tiene que ver también con el Sistema General de Participación, que también tiene que reglamentarse y que le entregaría a la educación en general y a la educación superior en particular los recursos suficientes para su sostenibilidad en el tiempo. La discusión apenas comienza en el Congreso y se anticipa un amplio debate político alrededor de la financiación, la autonomía universitaria, el aseguramiento de la calidad y el papel de la educación técnica y tecnológica. Según expertos, el mayor desafío será preservar el propósito de fortalecer el derecho a la educación superior pública y evitar que el proyecto se desvíe hacia modelos que privilegien la lógica del mercado o constituyan la educación superior por esquemas de formación basados en microcertificaciones. Mientras la tierra tembló, los maestros, con su abrazo fuerte y solidario, abrazaron y nunca soltaron de la mano a sus estudiantes, hasta entregar su bien más preciado a los padres de familia. El reconocimiento al magisterio y al pueblo colombiano por su solidaridad en estos momentos de crisis y de desastre natural. Al gobierno, en cabeza de la ministra de Educación Nacional, exigimos las condiciones y garantías de la vida y la escuela segura para este retorno a clase. No permitiremos la declaratoria de este tiempo en vacaciones porque aquel que perdió su vivienda y lo perdió todo no se encuentra de paseo. Como tampoco la declaratoria de la virtualidad cuando en territorios de que ocurrió la catástrofe no tenemos esta conectividad. Se deben generar las condiciones de infraestructura, servicios públicos, conectividad, el aspecto pedagógico como la activación de los órganos de gobiernos y garantizarle a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes el retorno a clases con las garantías de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Por otro lado, en el tema de salud, ratificamos el rechazo al proceso de adscripción que viene adelantando la Fiduprevisora. Exigimos el acompañamiento psicosocial al magisterio y a sus beneficiarios afectados durante el terremoto y no podemos permitir una contratación que no ha tenido la recomendación del Consejo Directivo FOMAC cuando no ha sido nombrado el vicepresidente para asuntos del FOMAC. La disciplina, la constancia y el acompañamiento educativo se convierten en herramientas de transformación. Así lo demuestra Marielis Terán, estudiante del Colegio Distrital San Benito Abad en Bogotá, quien con tan solo 17 años ya es campeona distrital de lucha olímpica y se proyecta a competencias nacionales. Su historia está marcada por la migración, la adaptación y la resiliencia. Llegó de Venezuela a Colombia en el año 2018, estableciéndose primero en Sincelejo y desde el 12 de enero de 2019 vive en la localidad de Ciudad Bolívar, donde ha construido su proyecto de vida. Poco tiempo después, ingresó al Colegio San Benito, institución que ha sido clave en su proceso académico y personal. A sus 17 años, Marielis Yanderlin Terán López no solo cursa grado 10º, también se abre camino como una de las promesas del deporte en Bogotá. Su más reciente logro, medalla de oro en la categoría de 45 kilogramos en la Liga de Lucha Olímpica de Bogotá, consolidándose como una figura emergente en esta disciplina. Sin embargo, para llegar a este logro, Marielis ha tenido que hacer varios sacrificios. Tener que bajar de peso, a veces cuando hay campeonatos faltar a clases y adelantarme todo lo que se trabajó esa semana o no poder venir a estudiar. Ha sido bien porque los profesores saben que entreno toda la semana y cuando tenemos campeonatos ellos dan los permisos. El deporte llegó a su vida en 2021, cuando inició su formación en lucha olímpica a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Desde entonces ha contado con el acompañamiento constante de su madre Yaneilis López y su entrenadora Elizabeth Rivas, quienes han sido fundamentales en su crecimiento deportivo. Hace 6 años empecé a entrenar porque vivía con mi entrenadora, ella nos arrendó el apartamento y de ahí me empezó a llamar la atención al deporte y empecé a entrenar. Este proceso tuvo un punto de inflexión el pasado 15 de marzo, cuando Marielis se subió a lo más alto del podio en una competencia del representativo institucional de Bogotá, realizada en el Coliseo El Salitre, uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad, sede de torneos nacionales de alto nivel. Es una forma de distraerme, me importa mucho porque encontré un lugar seguro, no tengo problemas con la entrenadora, me gusta entrenar porque me siento cómoda, me encanta el espacio, me gustan mucho los deportes. Pero más allá de la medalla, su historia es un ejemplo pedagógico. La joven destaca que su mayor fortaleza ha sido la constancia. Hoy Marielis no solo celebra un triunfo deportivo, su meta va más allá. Sueña con representar tanto a Colombia como a Venezuela, demostrando que sin importar las dificultades, los sueños se pueden construir con esfuerzo y perseverancia. Aunque el informe Verdades Inaplazables reconstruyó la memoria sobre la persecución al movimiento sindical, hoy sus hallazgos siguen vigentes ante el aumento de denuncias de restricciones a los derechos sindicales, cuestionamientos a la movilización social y estigmatización contra docentes y trabajadores. Los principales hallazgos del informe es que la violencia antisindical trascendió los asesinatos, desapariciones y amenazas. También generó daños profundos en las prácticas colectivas, en la legitimidad de las organizaciones y en la percepción social del sindicalismo, afectando el ejercicio de derechos fundamentales como la asociación, la representación y la participación democrática. Digamos que hay cosas que no se perciben, sino se establecen, o sea, un daño en las prácticas colectivas, en el reconocimiento, en el autorreconocimiento, en el relacionamiento de las organizaciones. Y de ahí se aprueba ese documento por la unidad de víctimas, son casi 700 páginas, y luego venimos en el plan de construcción de las medidas de reparación que corresponden a esos daños establecidos. Precisamente por esta razón, las medidas de reparación colectiva que surgieron del informe incluyen acciones para fortalecer las garantías sindicales, proteger el derecho de asociación y consolidar mecanismos permanentes que permitan el ejercicio pleno de la actividad sindical, un aspecto que adquiere relevancia en momentos en que organizaciones de trabajadores denuncian obstáculos para la movilización, restricciones a permisos sindicales y cuestionamientos al derecho de huelga. Se han avanzado, se han hecho creo que cerca de 23 mesas para establecer estas medidas y ya hay varias que podemos contar allí. Por el otro lado hay medidas muy importantes que tienen que ver con trabajos de memoria, de promover la memoria, la investigación, la construcción de esos procesos y además de la difusión de esos trabajos de memoria con varios de los ministerios que están involucrados. Hemos logrado avanzar en el debate de garantías sindicales, protección, rutas, además de un enfoque diferencial y transversal. También hemos logrado hablar de lo que significa la garantía del derecho a asociación, la representación, los permisos sindicales, cómo se establecería en la normatividad. El informe advierte que la estigmatización no es un problema del pasado. Por el contrario, desmontar las narrativas que asocian la actividad sindical con intereses ilegítimos o que buscan restringir su participación es uno de los principales retos de la reparación colectiva y de las garantías de no repetición. En respuesta a estos hallazgos, se construyen más de 68 medidas de reparación con participación de decenas de entidades del Estado. Para las organizaciones sindicales, las conclusiones del informe también dialogan con debates actuales sobre la huelga y la movilización social. Señalan que limitar estos mecanismos o desconocer el papel de las organizaciones de trabajadores puede reproducir condiciones que históricamente favorecieron la exclusión y la estigmatización del sindicalismo colombiano.
cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Este es un momento de mucha fortaleza y unidad para el pueblo junto al magisterio colombiano. El sismo del pasado 10 de agosto afectó a las comunidades educativas del eje cafetero y del occidente del país. Por ello, exigimos al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales certificadas que garanticen todas las condiciones para el derecho a la educación y la protección de los integrantes de la comunidad educativa. La virtualidad no es una solución permanente y tampoco es aceptable un retorno sin seguridad. El 15 de agosto nos reunimos el Comité Ejecutivo de FECODE con los presidentes de las filiales, teniendo como objetivo conocer la magnitud de las afectaciones y la realidad de la tragedia. Reiteramos nuestro respaldo a las familias afectadas en todo el país. Entre las conclusiones, destacamos que se realizarán censos de docentes afectados y de daños en viviendas e instituciones educativas. Se entregarán ayudas a través de nuestras filiales. Se debe gestionar apoyo psicosocial e implementar el acuerdo de convenios FOMAT, Fondo Nacional del Ahorro, para facilitar soluciones de vivienda. De otra parte, insistimos en nuestro rechazo frente a la decisión unilateral de la FIDU previsora de implementar la adscripción porque vulnera el derecho a la libre elección. De igual forma, confirmamos que los días 2, 3 y 4 de septiembre en Cartagena desarrollaremos la 22ª Asamblea General Federal, donde debatiremos sobre coyuntura nacional e internacional, la financiación educativa, movimiento pedagógico, estatuto docente, la salud, reforma estatutaria y el plan de acción. Nuevamente hacemos el llamado a la ministra de Educación, Vivian Morales, para concretar una audiencia con el Comité Ejecutivo de FECODE con el fin de abordar temas de suma importancia. En primer lugar, el retorno a las clases en las zonas afectadas por el terremoto con garantías plenas para estudiantes, docentes y directivos, con verificación de la infraestructura de las instituciones educativas. Asimismo, el cumplimiento del acuerdo colectivo sin solución de continuidad, lo relacionado con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por supuesto, las garantías del derecho constitucional de la libre asociación y libertades sindicales. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerden, nuestra próxima cita es el sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales, TikTok, X, Facebook e Instagram, en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Y la invitación es a conectarse a continuación a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad.